Una hora antes, en la estación de Waverley, en Edimburgo, Trevor Jordan había subido a un coche cama del tren que iba a Londres. No había hecho planes. Al día siguiente, por la mañana temprano, telefonearía a la sección PS y trataría de averiguar de qué lado soplaba el viento. Y si todo iba bien, volvería a ofrecerle sus servicios. Harían una investigación. Vistas las circunstancias, era lógico esperarlo. Evidentemente querrían saberlo todo sobre sus experiencias con Harry Queo, pero se aseguraría de que todo el proceso tardaría su tiempo, transcurrido el cual Harry ya se había marchado de allí, y si todavía no lo habían hecho, Jordan rechazaría cualquier misión que lo obligara a actuar en contra de su amigo. No por temor, sino por respeto, por gratitud, aunque si era sincero consigo mismo. También por temor, Harry era Harry, pero era también vampiro. En ese sentido, todo aquel que no sintiera, aunque fuera un poco de miedo, tenía que ser un idiota. El telépata había pagado para viajar en coche cama, pero no podía dormir. Tenía mucho en qué pensar. Era un hombre que acababa de regresar de entre los muertos y no podía acostumbrarse, tal vez jamás se acostumbrara. Ni siquiera una persona que se recupera por completo de una enfermedad gravísima podía sentir lo que Jordan sentía, porque en su experiencia había superado los límites de la enfermedad, los límites de la vida misma para volver y todo se lo debía a Harry. Sin que Jordan lo supiera, incluso Harry lo ignoraba. En realidad le debía mucho más, porque por una parte Jordan no había tenido en cuenta que Harry había estado en su mente. El necroscopio le había tocado la mente y aunque el contacto había sido fugacísimo, había bastado para dejar en ella sus huellas y no había manera de borrarlas. Además, para la sección PS y sin duda para los dos PS, uno localizador y el otro telépata, que habían tomado el mismo tren que Jordan, esas huellas asumían la forma de una fétida niebla mental. Era evidente que no podían sondearlo con demasiada profundidad, porque Jordan era un telépata de primera y se percataría de ello. En realidad, Gareth Scanlon, uno de los dos hombres que lo seguían, había sido alumno de Jordan. Le había enseñado hasta que su don maduró y tomó forma. Jordan reconocería su mente, por no mencionar su rostro y su voz, de inmediato, razón por la cual los dos se mantenían una respetable distancia de él. Habían subido a un coche al final del tren, pasado el vagón, el restaurante y pasaron la primera parte del viaje con los sombreros puestos, ocultos tras unos periódicos que habían leído 4 o 5 veces. Jordan no se movió en dirección a ellos ni una sola vez, ni envió un solo pensamiento hacia donde ellos se encontraban. Se contentó con permanecer sentado en su coche cama, escuchando el traqueteo de las ruedas sobre las vías, mirando por la ventanilla como pensaba el mundo nocturno y con alegrarse por volver a formar parte de él, sin detenerse a pensar siquiera una sola vez cuánto iba a durar. Cuando el tren aminoró la marcha para pasar debajo de un viaducto entre Aldwych y Morpeth, Scanlon se irguió en el asiento, cerró los ojos y se concentró, alarmado. Alguien intentaba ponerse en contacto con él, pero los pensamientos eran claros, límpidos y enteramente humanos. No había en ellos ninguna niebla mental vampírica. Era Millicent Clary, que estaba en la central de Londres, desde donde coordinaba y dirigía la representación conjuntamente con el ministro responsable y el oficial de servicio. Fue breve. Gareth, ¿tienes novedades? Scanlon bajó la pantalla estática y pasó un breve informe de la situación que concluyó. Esta en un coche cama va a Londres. Tal vez no, le contestó, depende de cómo se desarrollen las cosas. Pero el ministro dice que es posible que pronto podamos echarles el lazo a los tres. ¿Cómo? La preocupación de Scanlon era evidente, así como su horror, porque de un momento a otro le ordenarían a él y a su colega que mataran a un hombre del que habían sido compañeros. Clary captó su pensamiento, un ex compañero de acuerdo, pero ahora es un vampiro. Al cabo de una pausa le dijo, el ministro quiere saber si hay problemas. No había ningún problema, aunque sí un detalle que debería tenerse en cuenta. Estamos en un tren, no lo olvides, no podemos quemarlo aquí. El tren parará en Darlington, donde ya tenemos agentes, de manera que estad atentos al aviso. Quizá tengáis que bajaros del tren allí y llevaros a Trevor, dijo a Jordan. Es todo por ahora, estaremos en contacto.
Scanlon pasó el mensaje a su compañero, el localizador Alan Kelway, uno de los recientemente reclutados por la sección. No conozco muy bien a Jordan, respondió Kelway, de manera que por ahí no tengo problema. Lo único que sé es que estaba muerto y ahora está vivo, si es que a eso puede llamarse el estar vivo y que eso no es natural. De manera que lo único que vamos a hacer es restablecer el orden natural de las cosas. Yo sí lo conocí, dijo Scanlon, y se encogió en el asiento. Fue amigo mío, será un asesinato. Una muerte pírrica es verdad, comentó Kelway, pero ¿lo es de verdad? No olvides una cosa, que Harry Keo, Jordan y los de su calaña podrían acabar con el mundo entero. Sí, asintió Scanlon, es lo que no ceso de repetirme, es algo que no debo olvidar. En el continuo de Mobius el increíble cuchillo de Johnny Fun actuaba como una piedra imán. Señalaba en dirección a su dueño. En realidad el don localizador de Harry apuntaba hacia el cuchillo y él se limitaba a seguir hacia donde lo conducía. Penny se aferraba a él con los ojos cerrados. Los había abierto en una ocasión y le había bastado. La oscuridad del continuo de Mobius parecía sólida. Ello se debía a la ausencia completa de lo material, a la ausencia del tiempo, donde no existe nada, hasta los pensamientos pesan. Es una especie de magia, susurró la muchacha para sí. No, contestó el necroscopio, pero no te puedo culpar por pensarlo. Al fin y al cabo, Pitágoras también creyó lo mismo. En ese momento su pericia en el uso del continuo de Mobius le permitió advertir el cese del movimiento y supo que había encontrado a Fon. Formó una puerta de Mobius, se asomó a ella y vio una hilera de arbustos dispuesta paralelamente a una carretera que se perdía en la distancia, recta como una vara. Los vehículos pasaban veloces por su superficie del color del metal. Sus luces iluminaban los arbustos formando en ellos un caleidoscopio de tonos amarillos, verdes y negros. Mientras Harry observaba, el camión de Frigis Express pasó a toda velocidad. Gracias a un breve salto de Mobius recorrieron más de 1 kilómetro de carretera y salieron en un puente de conexión del múltiple sistema de carriles de la A1. Un minuto después Harry dijo: ahí viene. Espiaron por las aberturas del puente de conexión y vieron que el camión de Frigis Express pasaba debajo de ellos como un rayo para continuar viaje por la autopista. Cuando sus luces se desvanecían y se fundían con las de los otros vehículos, Penny le preguntó: ¿y ahora qué hacemos? Harry se encogió de hombros, comprobó dónde estaban y le contestó: Boroughbridge está como a 3 kilómetros más al sur. Puede que Johnny se detenga ahí, no lo sé. En cualquier caso no tengo intención de vigilar su avance kilómetro a kilómetro, pero sé que en algún punto el recorrido se detendrá, posiblemente en un restaurante a los que están abiertos toda la noche. En su modus operandi, ¿no? Estamos en su territorio, en el coto de casa, donde busca a sus víctimas, mujeres solas en plena noche. Aunque no hace falta que te lo cuente a ti, ¿verdad? No, no hace falta que me lo cuente, respondió Penny y se estremeció. Echaron una mirada a su alrededor. A un lado de la autopista había una estación de servicio, al otro un restaurante. Me alegra saber que puedo encontrar a Johnny cuando quiera, dijo Harry. Hagamos una pausa para tomarnos un café, ¿de acuerdo? Así te explicaré cómo quiero actuar. La muchacha asintió, incluso logró sonreír tímidamente. Recorrieron el puente de conexión hasta llegar a las escaleras que conducían a la cafetería. Había gente que subía las escaleras y se dirigía a la estación de servicio y al aparcamiento que había allí. Antes de que llegaran al final del puente, Penny aferró a Harry el brazo y siseó: tus ojos. Harry se puso las gafas y la cogió de la mano. Guíame, le pidió, como si estuviera ciego. No fue mala idea. A partir de ese momento, en la cafetería, donde comía un puñado de viajeros, la gente se limitó a mirarlos de reojo y apartar la vista rápidamente. Tiene gracia, pensó Harry, pero a la gente no le gusta demasiado mirar a alguien que está enfermo, y si lo hacen es siempre de reojo. Se caerían redondos si se enteraran de la naturaleza de mi enfermedad, pero no se cayeron redondos, al menos no todos. En la orilla del río, a poca distancia de Borling, Ventrax y Geoffrey Paxton montaban guardia entre las sombras, ocultándose a la luz de la luna y las estrellas. Atentos al gorgoteo de las aguas que bajaban negras y arremolinadas, también estaban atentos a otras cosas, pero no oían nada y vigilaban.
Vigilaban la vieja casa que había al otro lado del río, la casa del necroscopio. Con todas las luces encendidas vigilaban por si notaban algún movimiento tras las puertas abiertas del patio abajo, por si veían alguna sombra que se proyectara sobre las cortinas en las ventanas de arriba, por si captaban alguna señal de vida o de ausencia de ella, por si captaban la presencia de algún muerto viviente. Mientras vigilaban acariciaban sus armas. Trask llevaba una ametralladora con un cargador de 30 balas de 9 milímetros, dispuesto en su alojamiento azul acerado, y Paxton una ballesta de metal con una flecha de madera dura, tensado a una presión que hubiera bastado para traspasar a un hombre como traspasaba un clavo un trozo de madera terciada. A poco más de 1 kilómetro allí en la carretera de Boring, otros 2 agentes de la sección PS esperaban en el interior de un coche. Poseían pequeños poderes propios, pero no eran telépatas. Ninguno de ellos tenía la experiencia de Ben Trask ni el celo de Paxton, pero si era necesario, serían capaces de hacer lo que debían hacer. Su coche estaba equipado con un radio, sintonizada con la central de Londres. Por el momento, su misión consistía en pasar mensajes y actuar como grupo de apoyo de los otros 2 agentes. Si Trask o Paxton lo llamaban, podían recogerlos en poco más de un minuto. Ese detalle daba una cierta sensación de seguridad a los 2 hombres apostados en la orilla del río. A Paxton algo menos que a Trask, porque él ya había estado allí. Y bien, susurró Trask cogiendo al telépata por el brazo, ¿está o no está en su casa? Paxton se encontraba muy cerca del lugar donde Harry Queo lo había lanzado al agua y se sentía muy nervioso. El necroscopio le había advertido que la próxima vez, que más le valía que no hubiese una próxima vez, y ya había llegado. Trask apretó más el brazo de Paxton y este contestó, no lo sé, pero la casa está contaminada, ¿no lo notas? Claro que sí, asintió Trask en la oscuridad, con solo mirarla ya me doy cuenta de que hay algo que no funciona. ¿Qué me dices de la muchacha? Hace 1 hora estaba allí. Estoy seguro, respondió el otro. Tenía los pensamientos envueltos en una especie de bruma, sin duda niebla mental, pero hasta cierto punto eran legibles. Está esclavizada a él, no hay duda de ello. Supuse que Queo también estaría en casa. Por un momento tuve la certeza de que era así, pero ahora se encogió de hombros y prosiguió. Esto de leer el pensamiento a un vampiro es algo muy complicado. Ver sin ser visto y oír sin ser oído. Antes de que Trask pudiera contestar nada o hacer más comentarios, la lucecita roja de walkie-talkie que llevaba comenzó a parpadear, sacó la antena y pulsó el botón de recepción de llamadas. Recibió la acostumbrada descarga de sonidos estáticos y después le llegó la voz metálica y débil de Guttel que le decía, aquí el coche, ¿qué tal me oyes? Bien, respondió Trask en voz baja. ¿Qué pasa? Recibimos una llamada de la central, contestó Ted. Debemos colocarnos ahora mismo en posición ofensiva. Luego hemos de mantener silencio tanto por radio como por PS y esperar la orden. Lo de disponernos al ataque no tiene problema, dijo Trask con el entrecejo fruncido. Pero ¿cómo vamos a atacar si nuestro objetivo no está aquí? ¿Quieres preguntárselo a los de la central? Tel contestó de inmediato, la central dice que si cuando den la orden en la casa no hay nadie, nos quedemos donde estamos, permanezcamos alertas y esperemos a ver qué ocurre. Trask frunció más el entrecejo e insistió, pídeles que te lo repitan, ¿quieres? Y que te aclaren los puntos en blanco. Ya lo he hecho, respondió Tel, y su suspiro le llegó nítidamente. Antes de llamarte, por lo que la central sabe, Queo lleva con él a la chica Sanderson. A los 2 están tras la pista del asesino reincidente. Nosotros también tenemos a los nuestros, tras Queo y Fon, dentro de ciertos límites, claro, y también tenemos vigilada a Trevor Jordan, que viaja en coche cama en el tren que va a Londres. Dejaremos que Queo o la policía o los 2 se encarguen de Fon. Después nos ocuparemos del necroscopio de la chica y de Jordan, simultáneamente donde quiera que se encuentren cuando llegue ese momento. De manera que si los nuestros no cogen a Harry, vuelve aquí, nos encontrará esperándolo, ¿no es así? Así es como yo lo veo, respondió Ted. De acuerdo, cerrad bien el coche y venid hacia aquí andando. Nos encontraremos en el viejo puente antes de cruzar.
dentro de 10 minutos. Después nos reorganizaremos, nos separaremos en parejas y elegiremos puntos desde donde vigilar tanto el frente como la parte posterior de la casa. Es todo por ahora. Nos vemos, pulsó el botón. Sin dejar de explorar nervioso la oscuridad que lo rodeaba bajo los árboles, Paxton preguntó: ¿crees que Tate y Robinson trabajarán bien juntos? Estoy seguro de que nosotros nos avenimos bien, pero ellos no me dan la impresión de ser muy espabilados. Es posible que tengas razón. Trax lo miró fijamente en la oscuridad y le disgustó cuanto veía y sentía, sobre todo porque de vez en cuando percibía cómo Paxton tironeaba con su don telepático el manto que le cubría la mente, tratando de quitárselo. Así que yo iré con Tell y tú con Robinson. Paxton se volvió más hacia él y bajo la luz fluctuante de la luna, sus ojos adquirieron una mirada cruel. ¿No quieres que trabajemos juntos?, le preguntó Paxton. Voy a decírtelo con toda claridad. El único motivo por el que quise trabajar contigo aquí fue para vigilarte. Me parece que te lo tienes muy creído y que se te nota a una lengua. No quiero que trabajemos juntos. Y la verdad es que preferiría trabajar con una mierda. Paxton hizo una mueca y comenzó a alejarse en dirección a la carretera, pero Trax lo agarró del brazo y lo obligó a darse la vuelta. Una cosa más, don telépata superdotado, estoy hasta la coronilla de que intentes leerme el pensamiento. Cuando esté un poco más arriba de la coronilla serás el primero en enterarte, porque entonces Harry Queo no será el único que te habrá tirado al río. Paxton tuvo la picardía de callarse la boca. Regresaron a la carretera sin decir palabras. Se dirigieron hacia el viejo puente de piedra que cruzaba el río y esperaron a que Tell y Robinson se reunieran con ellos. Hacía media hora que Harry y Penny se habían bebido su primer café, pidieron el segundo y se les estaba enfriando en las tazas. Penny había pedido una tarta de crema, pero solo había probado un bocado. No tenía muy claro si su inapetencia se debía a la calidad de la tarta o a su humor, pero como nada se le sabía bien, pensó que la causa sería su humor. De vez en cuando en el croscopio metía la mano en el bolsillo, sacaba la horrible arma de tubo de acero de Johnny y la sopesaba en la palma de la mano. Penny lo notaba cada vez que lo hacía. Se percataba de que estaba tocando el instrumento que la había conducido a la muerte y entonces se estremecía. Cuando Harry metió la mano en el bolsillo una vez más, ella le preguntó por sorpresa: ¿y si no para? ¿Y si sigues viaje directo a Londres? Harry se encogió de hombros y respondió: si tenemos la impresión de que eso es lo que va a hacer, dejaré que llegue hasta. Dejó de tocar el horrible cuchillo y cerró brevemente los ojos tras las gafas oscuras. Cuando volvió a abrirlos, su voz sonó fría y afilada. Eso no ocurrirá. Acaba de parar en este momento. ¿Sabes dónde?, le preguntó aferrándole la mano. No, la única manera de averiguarlo es ir hasta allá y comprobarlo. Dios mío, exclamó con un hilo de voz, voy a ver al hombre que me asesinó. Y lo que es más importante, él te verá a ti y empezará a hacerte preguntas. Si lee los periódicos, sabrá que Penny, una de las chicas que mató, tenía un doble que por alguna rara coincidencia también se llama Penny. Le costará más trabajo creer que se ha encontrado con ello. Al fin y al cabo hay coincidencias y coincidencias. Si tiene cerebro le resultará tremendamente sospechoso y se preocupará. Eso es precisamente lo que quiero que haga, que se preocupe. Creo que Johnny se merece pasarlo mal antes de que le ajustemos las cuentas definitivamente. Que le ajustemos las cuentas, repitió Penny. Parece como si estuvieras utilizando, Harry. Supongo que te estoy utilizando, contestó, y dijo que ella lo condujera fuera de la cafetería, aunque no con la misma violencia que lo hizo él. Y no me digas que no es justo. La justicia es como la belleza, está en los ojos de quien mira. Además, solo te pido que estés allí, no te pido que hagas nada del otro mundo. Hay otra persona que desempeñará un papel mucho más importante. Puede que tenga razón, dijo la chica, y él la envolvió en sus brazos, invocó una puerta y la ayudó a cruzarla para entrar en el continuo de Mobius. Me refiero a lo que es justo y lo que es hermoso. No creo que hubiera nada hermoso en John. No, contestó Harry sobriamente, ni justo tampoco, pero yo sí soy justo. Yo solo tomo ojo por ojo. Capítulo 7. Encrucijada de pesadilla.
Johnny se había detenido en una estación de servicio de la autopista al norte de Newark. Había escogido la A1T en lugar de la M1, que era más amplia, porque sus estaciones de servicio permitían una mayor selección. Sus instalaciones no eran utilizadas tan solo por los camioneros y conductores, sino también por los lugareños. Johnny sabía por experiencia que cuando alrededor de la medianoche bajaba la actividad en las salas de baile de los pueblos y pequeñas ciudades, los jóvenes se dirigían hacia allí a comer algo por poco dinero después de haberse pasado la velada bebiendo como cosacos, bailando o lo que fuera. No era la primera vez que paraba allí, pero nunca había tenido suerte, tal vez esa noche sí. Recorrió a golpe de embrague y frenos neumáticos el asfalto con un inmenso camión con remolque hasta que encontró sitio y aparcó la bestia en medio de bufidos y humos de escape. Dejándole con el morro hacia la salida, lo mejor era salir de esos lugares sin tener que hacer tanta maniobra. La estación de servicio se encontraba en una importante encrucijada. El aparcamiento de coches estaba bastante lleno y el de camiones medio vacío. La gente entraba y salía del restaurante iluminado en pequeños grupos. Johnny sería una cara más entre las de tantos otros, sentados ante un plato de pollo con patatas fritas y una pinta de cerveza sin alcohol. En el interior del self-service había una cola larga. Al cabo de un rato Johnny se había sentado a la mesa de un reservado que había en un rincón. Una vez allí jugueteó con la comida y de vez en cuando levantaba la mirada en busca de una posible candidata. Había varias, pero no respondían a su perfil. Era demasiado viejas, demasiado desaliñadas, con caras ajadas, la mirada atenta, e iban o bien acompañadas o estaban sobrias. Había también unas cuantas jovencitas de mirada brillante, pero todas iban del brazo de llamativos novios. No había habido suerte, pero de ahí a Londres encontraría lugares como aquel a montones, y nunca se sabe cuándo va a cambiar tu suerte. Se acordó de una ocasión en la que, en un tramo solitario de ruta, aquella pájara había pasado toda pastilla con su deportivo rojo. Había salido con una bala tras ella y le había acosado hasta hacerla caer en la cuneta. Después bajó del camión, le dijo que lo sentía, que había sido un accidente, pero que la llevaría con mucho gusto hasta el taller más próximo. La había llevado, claro, pero no al taller más próximo. Después fue ella quien lo llevó a él hasta el séptimo cielo con el colocón que le produjo. Aquella noche Johnny estaba de un humor extraño. Después de matarla, le había abierto un canal debajo de la mandíbula y se la había follado por la garganta. La chica lo había sentido, claro, y como gemía la muy zorra después de muerta. Antes de matarla ya le había metido la polla en la garganta, aunque no en la misma dirección. Recordar todo aquello lo había excitado. Tenía que encontrar una candidata esa noche, pero no en aquel lugar. Quizá debía seguir viaje. Fue entonces cuando vio que carajo, no era posible, pero tuvo que esforzarse para que sus ojos no volvieran a mirar hacia donde ella estaba. Ahí la tenía, acababa de deslizar el trasero sobre el asiento de un reservado cercano. Iba acompañada de un ciego. Al menos era un tío que llevaba gafas oscuras, pero no parecía estar con ella. La chica pidió un café, solo un café. Era la misma de la otra vez. Era exactamente la misma. A Johnny le dio vueltas la cabeza porque habría podido jurar que con esa ya había estado. ¿Cómo es posible?, se preguntaba. ¿Cómo es posible? La respuesta era sencilla. No podía ser posible, a menos que la muchacha fuera hermana gemela de la otra, o su doble. Recordó entonces haber leído algo en los periódicos. La policía creía que la que se había cepillado en Edimburgo, Penny, así se llamaba, era otra, pero después había aparecido con vida, la imagen viviente de la que él se había trincado, asesinado y vuelto a trincar. Lo más extraño de todo era que la que había aparecido también se llamaba Penny. Una coincidencia, joder, vaya coincidencia, pero la mayor coincidencia de todas era que se encontraba ahí en ese momento, a menos que estuviera viendo visiones. Johnny levantó la mirada del plato, miró a través de las mámparas de vidrio con estampados de helechos que separaban los reservados y proporcionaban un mínimo de intimidad, hasta que vio la cara de la muchacha. Por un instante, solo por un instante, sus miradas se encontraron, pero la chica miró hacia el otro lado.
El tipo medio ciego, bueno, el tipo con problemas en la vista que compartía con ella el reservado, le daba la espalda a Johnny. No parecía gran cosa. Encorvado como estaba sobre el tazón de café, ¿sería el padre? No, soy su amante, contestó Harry Queo para sí. Su amante vampiro, pedazo de basura. Se había metido en la mente de Fon desde el momento en que entró en el bar acompañado de Penny, y la letrina mental que encontró allí era la más hedionda de todas las que se había encontrado. Ese aspecto, sumado al hecho de que el nigromante hubiera reconocido a Penny como una anterior víctima o como el doble de esa víctima, reforzó la determinación de Harry y confirmó su compromiso. Pero ese reconocimiento por parte de Fon no había producido la reacción que Harry esperaba. Curiosidad sí, pero no temor. En cierto modo era comprensible. Al fin y al cabo, Fon sabía que la otra Penny estaba muerta, sabía que aquella no podía ser la muchacha que él había violado, pero su sorpresa había sido efímera y Harry se sintió decepcionado. Además supo entonces que se enfrentaba a un cliente muy frío. Ahora bien, saber si Fon iba a ser capaz de mantener la frialdad cuando se enfrentara lo que el destino le tenía preparado es saber algo muy distinto. El necroscopio salió de la mente de Johnny, se inclinó sobre la mesa hacia Penny y le dijo en voz baja: veo que estás muy nerviosa, lo veo y lo noto, lo siento, Penny, pero procura calmarte, ya no tardaremos mucho. Cuando Fon se marche, iré tras él y tú me esperarás aquí, ¿de acuerdo? La muchacha sintió y le dijo: pareces muy frío con respecto a todo esto, Harry. Frío no, decidido, pero has de tener en cuenta que Fon es frío y eso le daría ventaja sobre mí, me dejará dominar por la rabia. Mientras esto decía, Harry vio que los hombres entraban en el restaurante desde el aparcamiento. Parecían gente corriente, pero tenían un no sé qué. Mientras recorrían la barra del self-service para servir refrescos, exploraron el local, vieron al necroscopio y a Penny en su reservado y pasaron de largo. Harry se dispuso a sondear sus mentes, pero su sonda telepática se encontró de inmediato con un muro de estática mental. Se retiró de inmediato. Al menos uno de los dos era PS, lo cual significaba que la sección PS estrechaba el círculo alrededor de Johnny Fon y de Harry Queo. No era probable que intentaran nada allí dentro, quizá ni siquiera en la oscuridad del aparcamiento de coches, pero fuera como fuera, Harry no quería tenerlos pegados a sus talones. Era evidente que habían llegado a la conclusión de que si seguían a Fon, encontrarían al necroscopio. En aquel momento no podía permitirse el lujo de topar con semejantes complicaciones. Recordó en ese momento el coche que había visto tras la pista del camión de Fon al salir del Darlington. Se trataba de un coche de la policía, sin identificación en el que iban. ¿Cuántos hombres? 2 o 3. Había creído que eran policías, pero comprendió que no. De pronto, como surgido de la nada, notó que un gruñido le nacía en la garganta. Su personalidad de vampiro reaccionaba a la amenaza. Consciente de que Penny lo miraba, ahogó el gruñido de inmediato. Harry, te has puesto muy pálido, le dijo ella con tono preocupado. Es la furia, amor mío, y en voz alta respondió: tengo algo que hacer, tú tendrás que quedarte aquí, pero solo un minuto, ¿estarás bien? ¿Aquí sola con él?, preguntó con los ojos desorbitados. Hay como mínimo unas 50 personas, contestó, y 2 de ellas por lo menos son unos personajes de lo más peculiar. Te prometo que volveré enseguida. Le acarició la mano, asintió y respondió: entonces todo irá bien, pero procuró no mirar hacia donde estaba Fon. Harry se puso en pie, sonrió como un autómata y salió a la oscuridad. Cualquiera que lo observara habría dicho que iba al lavado de caballeros, pero al pasar cerca de las puertas de batiente cristal de la salida, giró abruptamente y las cruzó. En cuanto esto estuvo fuera, se agachó, formó una niebla y siguiendo un rumbo zigzagueante se movió entre los coches alineados como soldados en posición de firmes. Guiado por su sentido de vampiri, fue directamente hacia el coche sin identificación y se acercó a él por detrás. Había alguien al volante, un policía de paisano. Tenía el brazo apoyado en la ventanilla abierta y un cigarrillo entre los labios. Miraba hacia la oscuridad mientras aspiraba el aire cálido de la noche.
Exhalando niebla, el necroscopio se movió como una araña a ras del suelo, ejecutando un extraño movimiento de danza que le permitió acercarse por un lado del coche sin hacer ruido. Después se puso en pie. El policía se quedó boquiabierto y lanzó un grito de sorpresa cuando una sombra surgida de la nada le tapó las estrellas y se plantó ante él. El cigarrillo salió volando cuando el necroscopio le encajó un puñetazo que lo dejó tendido sobre el asiento del acompañante. Perdió el conocimiento y fue como una luz que se apaga, o como su cigarrillo, que Harry machacó de un pisotón. Metió el brazo por la ventanilla y partió en dos la llave de contacto sin sacarla. Ya estaba hecho. Con ese coche ya no seguirían a Johnny ni a Harry. Para asegurarse aún más, sacó el cuchillo de tubo de acero de Fon y lo hundió en un neumático hasta que soltó todo el aire y la llanta tocó el suelo. Cuando empezaba a incorporarse, echó un vistazo a la parte trasera del coche y se quedó helado. Los ojos del necroscopio estaban acostumbrados a la oscuridad que eran su elemento. Veía el asiento trasero del coche con la misma claridad que si fuera de día. Descubrió allí una silueta voluminosa, fea, de morro oscuro que reconoció de inmediato, un lanzallamas, y en el suelo del coche vio el brillo azulado del acero de un par de ballestas cargadas. Ballestas cargadas. Harry siseó y se agachó. Estaban preparados para darle caza. Todos ellos estaban dispuestos, no tardarían en actuar, tal vez antes de lo que él había creído. Cabrones, y pensar que él mismo les había enseñado cómo hacerlo. Perforó otro neumático y gruñó satisfecho al ver cómo adelgazaba. Después rodeó el coche y perforó el tercero. Hizo entonces una pausa, inspiró profundamente y procuró calmarse. Se echó a temblar, solo a temblar. Ya no hubo más siseos ni gruñidos. Unos instantes de violencia habían actuado como válvula de escape, lo cual le permitió disminuir la terrible presión que sentía. Su niebla comenzó a disiparse. Suspiró aliviado, se incorporó, adoptando una postura,